Entonces continuamos con la demostración del teorema que estábamos viendo en la clase pasada, que era el teorema de Kirchberger, que dice que si ustedes toman dos subconjuntos finitos de Rn, cuya unión cumple que la cardinalidad de A unión B es mayor o igual que 2, entonces si para cualquier subconjunto de la unión con cardinalidad igual a n más 2, se tiene que las intersecciones se pueden separar estrictamente, entonces A y B se pueden separar estrictamente por un hiperplano. Bueno, entonces habíamos hecho la demostración. Entonces lo que hemos hecho es, para cada elemento A en A y B en B, habíamos definido un semiespacio abierto, que era dado de esta manera, que básicamente era agarrar el vector, ponerle una coordenada y hacer el hiperplano ortogonal a ese vector con una coordenada extra, que sería el 1, esto de acá, y entonces tomar el semiespacio, ¿no? Ya sea hacia arriba o hacia abajo. Entonces lo que vimos fue que estos semiespacios eran semiespacios abiertos, eran convexos, eso ya lo habíamos demostrado, y estos son subconjuntos de Rn más 1. Aquí le voy a poner porque no se lo puse. Entonces estos son subconjuntos, o bueno, ahí no. Ay, perdón, y aquí me equivoqué. Acá hay un error porque acá no es H, aquí son los S. S de A, S de B, ¿no? Entonces aquí le voy a poner S de A, S de B están contenidos en Rn más 1. ¿Está bien? Entonces están en una dimensión extra. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es, ya que construimos esta familia de subconjuntos ahora de R más 1, vimos que la cardinalidad de F era la misma que la cardinalidad de la unión. Entonces, y eso era porque, pues, dados dos puntos distintos, los vectores estos de acá siempre iban a ser linealmente dependientes. ¿Sí? Si al1 hasta n y alfa1 hasta alfa n son distintos, entonces determinan hiperplanos distintos y por lo tanto semiespacios abiertos distintos. Entonces la cardinalidad de f también es mayor o igual. Entonces aquí lo voy a borrar esto, ¿no? Ya aplicaremos esto, ya aquí vamos a continuar. Pues aquí vamos a ponerle. Entonces, o bueno, de aquí se sigue que la cardinalidad de f también es mayor o igual que n más 2. ¿Está bien? Entonces voy a aplicar el teorema de Helly a f. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues tomo C, subconjunto de f, con cardinalidad de C igual a n más 2. ¿Sí? Voy a probar que la intersección de estos es distinta del vacío y entonces la intersección de todos los f es distinta del vacío. Entonces, por demostrar, la intersección de C es distinta del vacío. ¿Está bien? ¿Y por qué esta es distinta del vacío? Fíjense. Vamos a hacer lo siguiente. Esta subfamilia F en realidad son elementos de F. Entonces, ¿es uno acá o es uno acá? ¿Está bien? Son uno de esos. Un semiespacio S de A o un semiespacio S de B. ¿Está bien? Entonces, voy a hacer lo siguiente. Lo que voy a hacer es, voy a tomar una familia, pero otra vez voy a regresar a Rn. CAC igual a los A en A, tal que S de A está en C. Y tomo unión los B en B tal que S de B está en C. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy agarrando, si la familia es la familia C, tiene elementos de este estilo o de este estilo, lo único que me estoy fijando es de dónde vienen, de A o de B, según fuera el caso. Puede ser que tengan puros de A o puros de B. ¿Está bien? Bueno, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Esta familia C, tenemos que
C es un subconjunto de A unión B. ¿Está bien? Entonces, ¿y cuánto tiene esto? Como subespacios distintos, bueno, puntos distintos de A o B generan semiespacios distintos, entonces también la cardinalidad, si esta era de C igual a n más 2, pues esta también tiene que ser igual a n más 2. ¿Está bien? Entonces, ¿qué dice la hipótesis del teorema? Dice, si yo agarro C, subconjunto de A unión B con cardinal n más 2, entonces estas intersecciones se pueden separar estrictamente por el hiperplano, ¿no? Entonces, C intersección A y C intersección B se pueden separar estrictamente por un hiperplano. ¿Está bien? Entonces, pues vamos a escribir eso, ¿no? ¿Qué quiere decir que se puedan separar estrictamente por un hiperplano? Pues entonces existe, vamos a ponerle H, que sería de la forma los puntos X en Rn, ¿no? Tal que X punto gamma es igual a delta con, vamos a ponerle X, pues siempre las coordenadas, ¿no? X1 hasta Xn, delta igual a delta 1 hasta delta n, distinto de 0, ¿no? ¿Está bien? Vamos a ponerle mejor, bueno, sí, delta 1 hasta delta n distinto de 0. ¿Está bien? Entonces, ¿pero qué quiere decir? Entonces existe H en un hiperplano de esta manera, tal que, tal que no gustó, tal que A se queda contenido en 1, A intersección C se queda contenido en 1 y B intersección C se queda contenido en otro, tal que A intersección C es un subconjunto de vamos a ponerle el conjunto de los X en Rn tal que X punto gamma es menor que delta y B intersección C se queda contenido en el conjunto, se queda contenido en el conjunto de los X en Rn tal que X barra punto gamma es mayor que delta. ¿Está bien? O sea, uno se queda contenido en un lado y el otro se queda en el otro semiplano. ¿Está bien? Entonces es separación estricta, ¿no? Bueno, pues ¿cómo lo vamos a hacer para encontrar un punto que esté en la intersección de todos estos, ¿no? Digamos, yo lo que quiero es la intersección de todos estos. Perdón, no, de todos estos. ¿Sí? Bueno, pues lo que voy a hacer es considerar de aquí la ecuación, fíjense. X punto gamma, pues en realidad se ve como la suma, ¿no? Tenemos que, vamos a poner así, tenemos que X punto gamma pues es la suma que sería, ¿cuál sería? X1 por delta 1. No, perdón, espérenme, no, aquí estoy mal, ¿eh? Aquí hice un error grave. Gamma es el que debe de tener coordenadas, sí, ya lo vi, ¿no? Entonces, para no confundir esto, vamos a ponerle mejor otro nombre, ¿no? Vamos a ponerle gamma 1 hasta gamma n. Sí, lo estaba yo haciendo mal. Gamma 1 hasta gamma n. Sí, porque delta era un escalar, entonces no puede pasar eso, ¿no? Entonces, ¿quién es x punto gamma? Pues es x punto gamma 1 más, etcétera, x por gamma 2. ¿Está bien? Entonces, hay x gamma 2. ¿Está bien? Entonces, voy a considerar el siguiente punto. Sea x0
corro igual al punto que sería gamma 1 hasta, perdón, y aquí no es gamma 2, aquí es el último, que sería gamma n, coma, gamma n, y le voy a poner el escalar que está acá, que es el menos delta. ¿Está bien? Entonces voy a poner ese escalar de ahí. ¿Sí? Entonces, vamos a ver qué pasa con este. Entonces dice, si A1 hasta AN está en A intersección C, entonces, ¿qué pasa? Fíjense, entonces va a pasar que A1, bueno, el producto punto, este de acá, que sería X sería A, entonces este sería, el producto punto sería menor que delta, pero el producto punto es este de acá, entonces lo que va a pasar es que A1, gamma 1 más AN, ya perdón, aquí es XN también, aquí se me pasó. AN por gamma N es menor que menos delta. Y si lo movemos, vamos a escribir bien este gamma. Si lo pasamos del otro lado, nos va a quedar lo siguiente. Nos va a quedar perdón, no, aquí no es menos delta, aquí es delta. Porque estoy viendo que este punto A1 hasta AN está acá. ¿Está bien? Entonces, si yo lo muevo, va a quedar. Entonces, va a quedar A1, gamma 1 más AN, gamma N menos delta es menor estricto que 0. ¿Está bien? Y ahora, ¿qué pasa con el otro? Ahora agarren un punto. No, esto es para cualquier punto acá. Entonces, ¿qué pasa con puntos acá? Entonces dice, si B1 hasta Bn está en B intersección C, entonces otra vez, como B intersección C está contenido en el otro semiespacio, entonces nos va a quedar que la cuenta va a ser B1 gamma 1 más Bn gamma n menos delta es mayor que 0. Bueno, análogamente, ¿no? Pero, o sea, sería mayor que delta, pero si lo paso, hago lo mismo que acá, esta parte, entonces me quedaría mayor que 0. Entonces, fíjense qué es lo que está pasando. Entonces dice, entonces, si A1 hasta AN está en A intersección C, entonces pasa, voy a ponerlo con color, pasa esto de acá, ¿no? Vamos a poner este con color. Entonces, por este asterisco, fíjense, ¿a qué nos lleva? ¿Qué está diciendo esta desigualdad? Que es menor que 0. ¿Y eso dónde está? Según nuestra definición de los S de A y S de B, ¿dónde está? Me está diciendo que está cierto vector acá. Es la desigualdad, me está dando menor que 0. Entonces lo que nos está diciendo es que el vector, ¿no? Como es menor que 0, entonces A1, no, nos está diciendo que el vector gamma 1 hasta gamma n punto menos 1, ¿sí? Este está en S del respectivo A, ¿sí? Fíjense, porque cuál es la ecuación, ¿no? La ecuación de S de A son los puntos que hacen esto con los puntos de A, ¿sí? Y esto con los puntos de B. Y análogamente la otra ecuación lo que nos está diciendo es que si yo tengo B1 hasta Bn en B intersección C, entonces lo que me está diciendo es que el vector gamma 1 hasta gamma n, menos 1, este va a estar en en S de B. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si regresamos a la ecuación otra vez, vayamos al principio,
Los puntos S de B son los puntos en Rn+1 que hacen esto de acá. Y entonces lo que estamos viendo al final de la cuenta esta es exactamente eso. Entonces esto nos está diciendo que este gamma 1 está tanto en S de A como en S de B de la intersección, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Que si A está en este de acá, entonces, perdón, que si yo agarro un elemento de acá, ¿sí? Si yo agarro un elemento de C, o es de esta forma o es de esta forma, ¿sí? Y y entonces va a estar ahí, ¿no? Anotamos eso. Entonces, si tomo un elemento en C, es de una de las dos formas, sería S de A o S de B. Y en ambos casos estamos viendo que el punto de acá está en este o en ese, ¿está bien? O sea, si agarran uno, S de A estaría aquí, entonces va a estar acá. Si agarran uno de esta manera, entonces estaría aquí, y entonces ese estaría acá, ¿sí? Entonces, lo que estamos viendo es que el punto gamma 1 hasta gamma n, menos 1 estaría en la intersección de todo C, ¿no? Y entonces, como fue cualquier subconjunto de C con n más 2 elementos por el teorema de Helly, entonces, por el teorema de Helly, tenemos que la intersección de toda la familia F es distinta del vacío. Y de ahí va a salir el hiperplano que queremos. ¿Está bien? Porque fíjense, entonces pues tomen uno, sea un elemento ahí, sea C0, vamos a llamarle, ¿cómo le podríamos llamar? Hoy vamos a llamar, pues no sé, vamos a llamarle, es que no sé si ya usé las C1, C2, a ver, vamos a ver. Porque aquí donde estoy sacando mis notas, estoy viendo que lo estoy nombrando ese punto muy raro. Creo que no. Entonces, fíjense. Entonces, pues tomen uno, sea C. Es que no sé si ponerle C. ¿Cómo le pondremos? Alfa, vamos a ponerle alfa. Sea alfa igual a alfa 1 hasta alfa n, coma, alfa n más 1, un punto que va a estar en la intersección de F, ¿sí? Entonces supongan que ahí está ese punto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Hay que ver que este vector es distinto de 0 en las primeras coordenadas, pero es que ahorita lo checamos. Ahorita fíjense, ¿a dónde quiero llegar? Es que ya terminamos, nos falta solamente verificar que hay cierto elemento que es distinto a 0, pero ya acabamos. Porque fíjense, tomen uno ahí. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Quién es F? Si ustedes se regresan a quién es F, es uno de acá, es uno de estos o uno de estos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Entonces, para todo A en A, alfa está en S de A, y para todo B en B, alfa está en S de B. Si lo traducen, ¿qué quiere decir
que esto pase. Fíjense, si se van a SDA, es como ir y regresar para no perderse, ¿no? Si están en SDA, quiere decir que pasa esto. Y si está en SDB, quiere decir que pasa esto. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que... entonces quiere decir que para todo A en A, el producto punto de la forma A1, alfa 1, más AN, alfa N, más alfa N más 1, es menor que 0. ¿Sí? Regresamos si quieren para que lo comprueben, ¿no? Está hasta acá. ¿No? Es A1 hasta N y este que acompaña a este es la coordenada 1. Entonces, es lo que tenemos acá, ¿no? Uy, esperen. Uy, se perdió. ¿Sí? ¿Y qué tenemos para el otro? Entonces, perdón, aquí es para todo A en A. Y también tenemos que para todo B, en B, B1 por alfa 1 más Bn por alfa n más alfa n más 1 es mayor que 0. Y si lo intercambiamos, ya nomás movemos estos elementos para el otro lado, nos vamos a tener ahí la separación. Entonces lo que estamos diciendo, por tanto, lo que estamos diciendo es que para todo A en A, ¿no? Recuerden que pues A tiene coordenadas A1 hasta N, o sea, no lo puse, pero se sobreentiende, ¿no? Entonces para todo A en A con A1 hasta N, nos va a quedar que A1 alfa 1 más AN alfa n es menor que menos alfa n más 1. Y para todo B, en B con B igual a B1 hasta Bn, nos va a quedar que B1 por alfa 1 más Bn por alfa n es mayor que menos alfa n más 1. ¿Sí? Y esto de acá es separación, porque entonces acá lo que nos está diciendo es algo así como que el producto punto de A con el vector alfa 1 hasta alfa n. Y este de acá es como el vector B, producto punto con el vector alfa 1 hasta alfa n. ¿Sí? Entonces lo que nos estaría diciendo es... fíjense, entonces ya lo único que nos basta probar es por qué el vector es distinto de 0. ¿Sí? Este de acá. Además, el vector alfa 1 hasta alfa n es distinto de 0, del 0, 0. ¿Sí? Y bueno, eso lo checan ustedes. ¿Por qué tendría que ser el vector alfa 1 distinto de 0? ¿De dónde viene ese vector alfa? Fíjense. Ese vector alfa, pues lo único que es un punto que está en la intersección de la F, ¿no? Entonces, si quieren eso lo checan ustedes para que no sea tan largo el video. Entonces eso se los dejo. ¿Por qué tendríamos? Porque estamos haciendo un producto punto con algo que no sabemos que sea 0, ¿no? Necesitamos que el vector sea distinto de 0. Entonces esto lo pongo aquí, ustedes checar, ¿no? ¿Por qué este vector tiene que ser distinto de 0, ¿no? Entonces lo que estamos viendo que es el hiperplano h de alfa, que sería el conjunto de las x en Rn, tal que x punto, vamos a llamarle... ¿Cómo le pondría? Mejor vamos a ponerle nombre, ¿no? A este de acá. Además,
Es que no sé si le puse alfa de un modo. Ah, sí, vamos a ponerle alfa 0, ¿no? Además, al vector alfa 0, este es distinto a 0. Entonces, el vector x gorro punto alfa 0 igual a menos alfa n más 1. Este separa estrictamente A y B. Y ya. ¿Sí? Este que quedó acá, ¿no? Aquí lo que nos está diciendo estas ecuaciones, estas de acá, a este parece producto punto, pero lo voy a poner mejor bien para que sea exactamente un mayor, ¿no? Entonces, esas ecuaciones de ahí, exactamente lo que nos están diciendo es que este hiperplano h de alfa separa estrictamente A y B, ¿sí? Entonces, se dan cuenta aquí, pues es otro teorema de tipo Helly, que es así como, pues curioso, porque si ustedes se dan cuenta aquí no hay ninguna, no se ve la convexidad que está enunciada en el teorema, ¿no? Se habla sobre un conjunto finito de puntos y para ver que lo separa, necesito ver que separa a cachos, ¿no? ¿Dónde está la convexidad? Ahí no se ve. Entonces, en este teorema en estos tipos de teorema de tipo Helly, lo importante es cómo tienen su problema y cómo le van a hacer para hallar, en este caso son estos conjuntos de acá, conjuntos convexos en los que se apoyen y que puedan demostrar el resultado. Y esos conjuntos es como la idea que a ustedes se les debe de ocurrir, ¿no? Y bueno, hay varias aplicaciones, otras más del teorema de Helly. En el Webster, en el libro que hemos estado siguiendo, vienen. Y pues yo creo que con esto terminamos esta sección. Ya la última sección que va a ser la siguiente semana van a ser funciones convexas. Y no voy a ver todo, nada más voy a ver una parte y a ustedes les va a tocar desarrollar un tema escrito a mano o en látex, como ustedes quieran. Y pues yo ya les avisaría, ¿está bien? Y bueno, pero por lo mientras aquí termina la sección de los teoremas de Helly. Si quieren buscar más en el Webster, hay una sección entera de aplicaciones. Bueno, entonces hasta aquí le dejamos, nos vemos, bye.